Buenas tardes, mi nombre es Julio. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video voy a explicar el área entre funciones y voy a dar un ejemplo de aplicación y voy a explicar los métodos para calcular el volumen. Bueno, este es un video sobre el área entre funciones y vamos a poner un ejemplo de aplicación sobre este tema. Y la segunda parte de este video trata sobre métodos para calcular el volumen. Entonces, empecemos. El área limitada entre dos funciones. Esto se refiere a que hay un área que va a estar delimitada por dos funciones. Aquí tenemos una función en línea roja que representa y igual a f de x y tenemos otra función representada en línea negra que representa y igual a gx y un intervalo que va de a a b que delimita igualmente con unas líneas verticales. Ok, todo lo que encierra todo lo que mencioné es el área entre dos funciones. Las funciones tienen que ser continuas. Igualmente la función f debe ser mayor o igual a la función g. Esto tiene que ver con las propiedades de la integral. Y debe estar delimitado por un intervalo cerrado, que en este caso va de a a b. Ok. Si nosotros queremos calcular el área delimitada entre las funciones y entre los intervalos, nos tenemos que apoyar del concepto de las sumas de Riemann. Yo entiendo que en las sumas de Riemann vamos a rellenar esta área entre funciones con rectángulos. Mientras más rectángulos sean, es mejor. Es decir, si el número de rectángulos tiende al infinito y son demasiado pequeños, nuestro cálculo va a ser mejor. Y como lo vamos a hacer es calcular el área de cada rectángulo infinitamente pequeño, calcular cada una de estas áreas que integren el área entre las funciones y las vamos a sumar finalmente. Esta suma final va a dar como resultado pues nuestra área y va a ser pues más exacta. Ok, para calcular el área de los rectángulos nos vamos a basar en delta de x, que es la base o el ancho de nuestros rectángulos, y en la altura, que se representa con hi igual a fxy menos gxy. Cada uno de estos elementos, fxy por ejemplo, yo le entiendo como el área de esta función. Ok, y esa área se compone de rectángulos, de las áreas de los rectángulos infinitamente pequeños. Al sumar todas estas áreas de estos rectángulos infinitamente pequeños vamos a tener f de x y la vamos a restar por su correspondiente gxy. Bueno, esto lo podemos representar o interpretar de la siguiente manera: con la suma de Riemann de esta manera. Esta es la fórmula y estamos viendo aquí lo que estamos mencionando. Cuando el límite, cuando n tiende al infinito, que es lo que mencionaba, pues va a ser más exacto nuestro cálculo. Estamos viendo la sumatoria de lo que ya mencionaba, de todas las áreas de cada rectángulo infinitamente pequeño. Al hacer toda esta suma vamos a tener f de x igualmente menos g de x, que se refiere a lo mismo, por delta de x, que es por el ancho. Ok, y esto equivale a la integral definida. Con los elementos que hemos estado viendo, el área va a ser igual a la sumatoria, a la integral que va de a a b menos la función x
fxy menos la función gxy, se cierra el corchete de x. Ok, para que quede más claro, ya vamos a hacer el ejemplo de aplicación. Ok, aquí en el ejemplo de aplicación tenemos una función x que es igual a x al cuadrado más 2 y otra que es gx que es igual a menos x, y el intervalo que va de 0 a 1. Esto es a y b. Ok, si nosotros usamos nuestra fórmula de la integral para calcular el área y empezamos el proceso, entonces sustituimos los valores, el intervalo que va de 0 a 1, la función f que es x al cuadrado más 2 menos la función g que es menos x, todo por esto con su dx. Y aquí ya sustituimos los valores, entonces tenemos el intervalo de 0 a 1, la función que es x al cuadrado más x más 2x. Ok, esto ya sustituyendo nuestros valores. En esta parte del proceso utilizamos una propiedad básica de la integral, que es sumar un 1 al exponente sobre el exponente más 1. Entonces tenemos que si a x al cuadrado le sumamos a su exponente 1, vamos a tener x al cubo sobre el exponente que es 2 más 1, entonces tenemos x al cubo sobre 3, igualmente con todos sus elementos, y vamos a tener como resultado esto, x al cuadrado sobre 2 más 2x. Y aquí nos vamos a apoyar de el teorema fundamental del cálculo para evaluar en el límite inferior y superior. Entonces vamos a sustituir este 1 en la x primeramente, y después esta misma operación vamos a sustituirla por 0 y queda de la siguiente manera: 1 al cubo es 1 sobre 3 más 1 al cuadrado es 1 sobre 2 y más 2x. Ok, menos 0. Entonces, como es menos 0, solo nos queda esta parte de la operación, y al hacer esta suma de fracciones con denominadores distintos tenemos este resultado, que es el área es igual a 17 sextos. Esto de esta manera se calcula el área entre funciones. Ok, ahora nos pasamos a los métodos para calcular volúmenes. Vamos a empezar con el concepto de volumen. El concepto de volumen se refiere al espacio encerrado entre varias superficies, y como ejemplo podemos ver estas imágenes en formas regulares. Por ejemplo, el espacio encerrado entre todas las paredes de esta caja es el volumen, es una figura regular o un sólido regular. Igualmente en este cilindro, todo lo que rodea el cilindro, las tapas y todo alrededor, lo que está dentro, es el volumen. Para figuras regulares, calcular el volumen lo podemos hacer multiplicando el área de la base, que sería de la base de esta caja o de la base de este círculo, por su altura. Ok, esto es para figuras regulares. Por ejemplo, para la caja, el volumen es igual a la área de la caja por la altura, y para el cilindro el volumen es pi por radio al cuadrado por su altura. De esta manera vamos a calcular el volumen. Pero ¿qué sucede con figuras irregulares? Para figuras irregulares vamos a utilizar igualmente el concepto o el principio de la suma de Riemann, como lo acabamos de ver, pero en lugar de utilizar rectángulos, para nuestros sólidos irregulares vamos a utilizar cilindros. Vamos a llenar la figura de cilindros, mientras
más cilindros sean, es decir, que tiendan al infinito, nuestro cálculo va a ser mejor. Ok, y esto apoyado con la suma de Riemann. Y la suma del total de los volúmenes que estén dentro de este sólido irregular, pues vamos a tener el volumen de la figura principal. Ok, como por ejemplo de una botella podría ser, de varias cosas, pero aquí estamos utilizando una botella como ejemplo. Y otra manera de calcular el volumen de una forma irregular es partirlo en rebanadas, como podemos ver en esta berenjena. Podemos calcular primeramente el área de la berenjena, que sería esta parte, por su ancho, y después calcular el área de esta otra rebanada, que la podríamos llamar la base, por su ancho. Calcular así de cada rebanada, y mientras más sean que tiendan al infinito, nuestro cálculo del volumen va a ser más exacto. Ok, entonces para un sólido irregular, este otro método que se apoya igualmente en las sumas de Riemann es rebanar el sólido en rebanadas infinitamente pequeñas, y aquí nos estamos refiriendo cuando n tiende al infinito y estamos aplicando el límite. Calcular el volumen de cada rebanada, como ya lo había mencionado, y esto es de esta manera, lo que mencionaba, el área por la anchura, representado de esta manera. Y la fórmula matemática, que es muy parecida a la de las áreas entre funciones, es de esta. El volumen va a ser igual cuando n tiende al infinito de las áreas por las anchuras, pero de todas las rebanadas, y su integral se representa de esta manera, con un intervalo que va de A a B. Igualmente las áreas y las anchuras de todas las rebanadas infinitas que se corta este volumen irregular. Hasta aquí este video, espero y lo hayan entendido y haya sido de su agrado. Hasta luego.